Ahora en la parte 2 del parcial 2 veremos la aproximación a la elasticidad automática. Los integrantes Jacobo Luengas y su servidor Luis Felipe Zúñiga. El objetivo es implementar un mecanismo autoescalado automático en los servidores de backend, en este caso usando el balanceador que habíamos creado anteriormente de JProxy y los servidores backend siendo las web app de las imágenes de la aplicación hecha con Golang. Esto busca optimizar los recursos y mantener el rendimiento para evitar sobrecarga o desperdiciar cierta capacidad. Se espera que en el balanceador, o sea, la máquina C, en el parcial 1, se diferencia como la máquina C, le da un archivo y cuando se supera el 80%, se va a agregar el servidor y cuando se baja el 20% del consumo de CPU, se va a reducir un servidor, esto durante 3 ciclos. Ahora la arquitectura. La máquina A se va a conectar mediante SSH a la máquina C, la cual es la del balanceador de carga, del JProxy. Entonces se va a distribuir el tráfico entre 4 servidores backend. Los 4 servidores son la máquina de la web app. En este caso tenemos un servidor base, o sea, siempre va a haber uno, mínimo uno, y los otros 3 son la forma de escalar automáticamente en caso de que sea necesario. Y se van a hacer máximo 4 servidores. Entonces, la representación gráfica del escenario. Se debe iniciar con el sistema para monitorear cada 10 segundos haciendo SSH hacia la máquina C. Ahí vemos su dirección y se calcula el porcentaje que se usa en CPU. Entonces, lo que va a hacer el sistema es más del 80%. Entonces se va a hacer 3 veces esto y si las 3 veces es más del 80%, entonces se va a escalar. Es decir, se va a agregar un nuevo servidor en backend. Y esto va a resetear todo. Y si no, y es menor al 20, pues va a ser lo contrario. Es decir, primero verifica si hay un servidor, si hay más de un servidor. Y si hay más de un servidor, entonces lo que va a hacer es eliminarlo con el archivo, con el SSH, con el script que habíamos hecho anteriormente. Y esto va a actualizar y reiniciar el JProxy. La CPU normal, es decir, el consumo normal que se espera es de entre un 20 y un 80%. Y esto se va a repetir infinitamente. Entonces, primero, el flujo de las decisiones. Cada 10 segundos se lee del CPU, del balanceador, el consumo que está teniendo el CPU. Se verifica, es mayor al 80% y se está haciendo sostenidamente, es decir, que tal vez no sea un falso positivo, que está haciendo más de 80% solo un segundo por algún error, es decir, se hace de manera constante un más de 80%, sí. Entonces lo que va a hacer es sumar un servidor backend, pero está en cooldown, es decir, pasaron 60 segundos de la última acción, entonces evito oscilaciones. Por lo tanto, va a ser el scale up, o sea, va a aumentar el número de servidores hasta un máximo de 4. Entonces, va a continuar monitoreando cada 10 segundos. Esto va a repetir el proceso, es proceso. Y ahora vamos al flujo de bajada. Entonces, el CPU es de menos de 20%. Y esta verificación está haciendo sostenidamente 3 veces por lo menos. Y está en cooldown. Entonces se hace el scale down. Ahí tiene que verificar que haya más de un servidor, porque si hay un solo servidor, pues el scale down no se puede hacer, ya que tiene que haber mínimo un servidor. Entonces, si hay más de un servidor, entonces lo que va a hacer es ejecutar el eliminar servidor que habíamos hecho en la parte 1 de este parcial, y pues va a reiniciar el servicio y se va a volver a ejecutar, o sea, el servicio. Y se reinician todos estos contadores. Entonces, esto es un timeline de eventos que se puede ver típicamente. Durante 6 minutos se va a monitorear la CPU. Se va a generar una carga gracias al estrés NG y se va a detectar más de 87%, 87, 91, aquí vemos los check 1, 87%, check 2, el 91%, y ya hubo un check 3 que pasó de servidores activos de 1 a 2. Entonces deja un tiempo de espera, el cooldown. El cooldown es un tiempo entre que se hizo un scale up o un scale down. Es decir, en este tiempo no se sigue haciendo las verificaciones. Ahora vuelve. Se hace el tercer check y vuelve a hacer scale up. Es decir, pasó a 3 servidores. Después del cooldown siguió o sea, de 1 a 3 pasó en un momento, ya que se vio la necesidad de aumentar.
Ahora se detiene la carga y la CPU baja. En el tiempo de scale up y de la carga detenida hay un tiempo promedio que es entre 20 y 80% de carga en el CPU. Al detener la carga, es decir, que la CPU baja al 15%, se hace el check. Se hace un check y se elimina. Se elimina y ya alcanzó el mínimo alcanzado de un servidor. No puede haber menos de un servidor. Entonces este es el estado del sistema. Un estado típico que se va a ver. En esta timeline que vimos es una CPU baja, pero como hay uno, entonces pues no puede pasar nada. CPU normal de 20-80%, aumentó 3 veces, entonces aumentaron 3 servidores, tiempo promedio, se necesitó esos 3 servidores durante un tiempo y luego volvió a bajar. Entonces los checks del CPU baja 0 de 3, check del CPU alto 0 de 3, y el pool de servidores, cada uno cambiando de puerto. Hay uno activo, pero en este caso también hay otros 3 más disponibles. Entonces el flujo de comunicación se prueba desde la máquina A, que puede ser una máquina física, usando SSH hacia la máquina C, para verificar los servidores. Es decir, para verificar tanto los servidores backend como los que están activos, como los que se han sumado o bajado, y se puede consultar servidores también por la configuración del Aprox. Entonces, ¿qué se busca con esta elasticidad? Se busca monitorear cada 10 segundos desde una máquina de control, conectándose por SSH al balanceador. Los scripts agregar y eliminar modifican la configuración del proxy y reinician el servicio. Estos dos scripts ya se habían realizado con anterioridad en la parte 1. El sistema de tener por lo menos un servidor, los umbrales que se determinaron fueron entre 20 y 80%, 20 para menos 20% para scale down, más 80% para scale up y entre 20 y 80 un proceso normal. Se consideran mecanismos de confirmación de tendencia, es decir, transmisiones, para evitar reacciones por picos momentáneos. A veces las máquinas pueden tener picos momentáneos por algún tipo de fallo, algún tipo de solicitud muy instantánea, y estas 3 mediciones evitan un falso positivo en estas medidas y hacer scale down y scale up cuando no se necesita o cuando simplemente fue un pico momentáneo. Se verificó que los cambios de configuración en Haproxy sean atómicos, evitando interrupciones de servicio. Es decir, a pesar de que dice que el servicio se reinicia, siempre va a haber un servidor backend funcionando. Y el stress NG se utilizó como parámetro para hacer los timeouts, los cooldown. Bueno, ya después de estas consideraciones finales, entonces vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, investigar mecanismos que midan el consumo del CPU en una máquina virtual o física. En este caso se hizo de las dos, tanto virtual, Windows, como tanto física, el Windows, como virtual, el Debian. Entonces, se tiene este comando en PowerShell, que no se va a poner mucho énfasis en él, porque el comando importante es el del Debian. Pero bueno, esto lo que hace es medir por los 8 cores, aquí vemos construido para 8 cores, el rendimiento o el consumo que están teniendo en ese momento. Este script tarda un rato en ejecutarse, así que lo que hicimos fue ejecutarlo, seguir trabajando y nos da como resultado este archivo. Es un CSV que nos da que el computador con los 8 cores, una frecuencia máxima de 1200, 1201, y estas frecuencias que muestran son las frecuencias resultados, es decir, lo que se alcanza a ver en cada una de las medidas en este espacio-tiempo, en el timestamp, Entonces podemos ver que la mayoría está al máximo, ya que es del primer core, pero también hay unas de 1000, 700, 500, 400. Probablemente el computador estuvo en reposo un tiempo, pero la mayoría del tiempo estuvo ejecutándose, o sea, haciendo muchas acciones al mismo tiempo, estando muy atareado. Pero bueno, lo que vamos a pasar es así que vamos a cerrar esto y vamos a mirar el rendimiento de la máquina virtual. En este caso la máquina virtual, este es el script que se logra ver, que vamos a ejecutar con estrés N-NG. También hay otro que vamos a ejecutar para medir el rendimiento de la CPU en una máquina virtual, o en Linux, digamos, en un Debian. Entonces, como vemos, este script pues está en mi máquina Windows, se encuentra aquí en mi máquina Windows, así que primero debemos pasarlo a la máquina Debian. Entonces, este es el paso a paso de los comandos que hay que seguir. Entonces, SSP para traspasar el archivo. Acá. Cerramos esta. SSP para traspasar ese archivo. Aquí se traspasa. Aquí vamos a listarlo. Aquí
Aquí, como vemos, ya se lista correctamente. Vamos a removerlo. Vamos a removerlo aquí para que logremos ver que sí se hizo bien. O sea, vamos a traspasarlo otra vez en la máquina y se lista perfectamente, ya que se acaba de traspasar. Pues vamos a limpiar acá. Ahí, vamos a limpiar acá y vamos a seguir. Vamos a hacer ahora SSH a la máquina para ejecutar todo desde el Windows. Pues vamos a limpiemos y vamos a SSH. Esta es la dirección IP. No me pida contraseña por las llaves criptográficas y ya estamos dentro de la máquina. Así que vamos a ejecutar otro comando para medir el rendimiento. En este caso es el comando top. Ya que no todo es con stress ng, también existen comandos como el comando top. El comando top me permite ver el porcentaje de uso de la CPU. Bueno, también hay más como de la memoria, los procesos dormidos, corriendo en totales, el tiempo. Pero en este caso lo que queremos ver es el uso de la CPU, el porcentaje de uso de CPUs. Esto es lo que se está ejecutando. Así que vamos a salir, vamos a limpiar. Este es un mecanismo de los dos que vamos a ver. Este es uno. Y el siguiente es usando el script que acabamos de mandar. Así que vamos a limpiar y vamos a instalar. Vamos a instalar el stress-ng. Vamos a instalarlo en la máquina virtual. Me pide contraseña del usuario y va a alertar las dependencias. Esto, como ya lo acabo de instalar antes, pues me va a decir que ya está la nueva versión, pero bueno, esto tarda un rato. Así que vamos a ver los archivos que hay y los permisos que tiene cada uno. En este caso, CPU Stress Monitor, estos son los permisos. Así que vamos a darle permisos para ejecutarlo. Primero, lo formateamos a Unix, a un formato Unix para que se pueda ejecutar correctamente. CPU Stress Monitor. Aquí se pasó, se formateó, digamos, a un formato Unix. Y le vamos a dar permisos, todos los permisos. Y ejecutamos. Vamos a hacer otra vez el mismo comando y como vemos tiene todos los permisos igual a los otros, ya está en verde, o sea que ya se puede ejecutar. Así que pues vamos a ejecutarlo, ¿no? Entonces CPU Stress Monitor .sh, vamos a ejecutarlo. Esto tarda un rato, esto como vemos dura 60 segundos. Pero bueno, stress-ng-crg es una librería, una dependencia que mide el rendimiento de la CPU. En ese caso vamos a ejecutar el rendimiento de la CPU. Como esto tarda un rato, pues no vamos a hacer cortes, así que vamos a esperar unos 40-30 segundos, que es lo que falta en ejecutarse este script. Aquí vemos que acaba de terminar. Entonces la CPU, se midieron estas métricas. Es un core nomás, un solo CPU, ya que pues, es hacer una máquina virtual y mi máquina física no es tan potente, pues yo solo le asigno un CPU. Así que vemos que este es el resultado. El user time, el system time, el BOBOPS, o sea, el tiempo total fueron 60 segundos. El usuario usó 38, el sistema usó 20 y este es el tiempo total, más el real time. Se completó pues en un minuto y esta sería para medir el rendimiento de la CPU de una máquina física y virtual. Esto va a ser muy importante ahora para ejecutar el autoescalado, ya que como vamos a probar el aumentar o disminuir servidores, este es un buen script para ejecutar y que el CPU se pida mucho rendimiento, digamos, o sea, requiera muchos recursos, así que con el autoescalado, en este rango de tiempo de un minuto, se puede ejecutar el autoescalado y se agrega el servidor. Esto es un ejemplo para agregar el servidor. Muy buenas tardes, soy Jacobo Luengas y una vez nosotros entendemos la arquitectura general junto a la representación gráfica del escenario, ahora pasaremos a la parte práctica, en donde llevaremos a cabo por medio de las máquinas que hemos declarado en esta arquitectura
todo lo que viene siendo estos scripts para verificar que realmente estamos cumpliendo con la consigna, que en este caso es la aproximación a la elasticidad automática, en donde directamente tendremos estas máquinas de acá. Tendremos la local, que es la que va a realizar todo este script de optimización y va a hacer una comunicación constante por medio de SSH a la máquina del HA proxy. ¿Qué máquina? Está acá, en la cual nosotros vamos a tener que tener evidenciado lo que diciendo que el HA proxy esté activo como servicio y tener por medio de lo que viene siendo los directorios, en este caso el directorio home, los dos scripts necesarios, que en este caso es agregar servidor y eliminar servidor, ya que él por medio de esta conexión va a verificar lo que viene siendo la parte de los umbrales y toma la decisión si ejecutar un script o ejecutar el otro, ¿cierto? Al igual que tenemos esta máquina acá. Esta máquina acá solamente nos sirve para comprobar de que tenemos corriendo por defecto un servidor base. Este servidor base tiene la siguiente dirección y corre por medio del puerto 8000. Directamente y nosotros reiniciamos la app de imágenes para ver que cumple con el funcionamiento del servidor de imágenes que ha sido llevado a cabo en la parte 1 de este parcial, ¿cierto? En este caso tendremos esta máquina acá, pero la llevaremos a cabo por medio de un CMD en la máquina Windows, para que se pueda observar mejor lo que es siendo los comandos que vamos a llevar a cabo. Ahora bien, vamos a limpiar esta terminal. Nosotros vamos a tener el script principal, que en este caso es el de autoscaler monitor, ¿cierto? En este caso, si nosotros accedemos a su configuración, vamos a poder evidenciar una sintaxis. ¿Qué sintaxis? Esta sintaxis de acá, en donde nosotros vamos a tener diferentes características, o por así decirlo, secciones. En donde en la primera sección vamos a tener una configuración del sistema, en donde tenemos lo que es la referencia hacia la máquina del balanceador, junto a su dirección y su user, ¿cierto? Esto pues también se lleva a cabo por medio de las llaves de SSH y configuraciones del visudo. Al igual que tenemos el pool de servidores disponibles. Este pool de servidores es el servidor base y las direcciones que van a ser asignadas a los servidores que van a servir para equilibrar las cargas que se están llevando a cabo por medio de este balanceador de cargas y saber hacia qué referencia estamos como tal llevándolos a cabo. Tenemos los umbrales de CPU que nosotros lo hacemos de manera intuitiva, en donde vamos a utilizar lo que viene siendo la herramienta propia de Linux, Strex Engine, ¿cierto? Donde tenemos que si la CPU supera el umbral del 80%, va a agregar un servidor ya que tuvo una carga excesiva, y en caso de que él disminuya del 20%, va a tener que eliminar un servidor. Eso se lleva a cabo por medio de los dos scripts que se realizan en la parte anterior. Y aquí directamente, pues lo único que va a hacer es tomar en cuenta un parámetro que se le está llegando por medio de un análisis de monitoreo y él va a tomar la decisión. Al igual que tenemos diferentes configuraciones del timing y los límites del pool. En este caso el mínimo de servidores activos es 1, ya que ese es el que nosotros estamos balanceando por medio de la HA proxy. Y el máximo de servidores que han sido impuestos 4, al igual que un tiempo, que en este caso va a ser un segundo de cada verificación y los números de check, ¿cierto? La herramienta de estrés tiene, por así decirlo, una sintaxis. Esa sintaxis nosotros la escribimos por medio del comando help, en donde vamos a tener diferentes comandos que se pueden llevar a cabo para ejecutar lo que viene siendo nuestro script. En este caso nosotros podemos evidenciar acá un ejemplo sencillo, ¿cierto? Pero en lo que viene siendo el script nosotros hemos dado la siguiente sintaxis, en donde hacemos referencia a la herramienta y hemos declarado que el CPU va a tener en este caso 4 workers, ¿cierto? Esos 4 workers van a tener una carga, que en este caso va a ser una carga de estrés del 95%, ¿cierto? Y lo vamos a dar por medio de un tiempo. Ese tiempo es el que va a tener la carga estable. En este caso, el timeout que nosotros hemos puesto ha sido de 120 segundos para que él lleve a cabo todo lo que viene siendo el desarrollo del script. Ahora bien, volviendo a acceder a lo que viene siendo las terminales, vamos a tener dos terminales abiertas. ¿Por qué razón? Hemos creado un script también para lo que viene siendo el testeo correcto del autoscaler. En este caso nosotros vamos a tener una verificación inicial para la conexión del balanceador, ya que él también va a tener un monitoreo total de lo que viene siendo toda la carga que está llevando a cabo el HA proxy. En este caso nosotros vamos a llevar a cabo el modo de prueba 1. ¿Por qué razón? Porque por ejemplo en este script nosotros hemos puesto también un modo interactivo, que en este caso es mucho más manual y es para administradores. ¿Por qué razón? Porque él va a poder tener como una libertad mucho más grande dándole las cargas que él desee. Pero nosotros, como vamos a automatizar todos los procesos, vamos a llevar a cabo este script por medio de la opción número 1, que es una prueba automática con 3 fases,
que es la frase del scale up y el scale down, con dos cargas diferentes. En ese caso, antes de eso, tenemos que tener corriendo el monitoreo constante. Una vez nosotros lo ejecutamos, va a tener otra vez una configuración y esa configuración nos da los datos estables que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo este HA proxy. Entonces, él siempre va a iniciar con una CPU actual medianamente baja, o sea, que no esté por debajo de lo que es nuestro umbral para que esté el servidor activo, y él constantemente va a ir haciendo los saltos por el tiempo de timestamp que hemos puesto en el script, donde él cada cierto tiempo nos va a dar la información general del sistema, en este caso la CPU actual, el servidor activo y los diferentes checks. Esos checks son los que se llevan a cabo para las verificaciones y saber si debemos agregar o no debemos agregar en los periodos del pool. En este caso, una vez nosotros tenemos toda esta parte, vamos a ejecutar este script para que la carga, como hemos dicho anteriormente, aumente de lo que tenemos el valor actual hasta un 95%. En este caso, al ejecutarlo, va primero a darnos un mensaje para que nos aseguremos de que el monitor de autoescalado esté corriendo, o sea, esta parte de acá. Nosotros vamos a darle Enter para que sea sí. En este caso, él va a generar la carga. Y una vez que la genera, va a empezar a monitorear esta carga durante 120 segundos. En este caso podemos evidenciar que nuestro estado actual ha cambiado de manera inmediata, ya que directamente por medio de la herramienta hemos dado un valor diferente a lo que viene siendo el estrés global. Entonces él va a empezar a hacer pruebas y nos va a dar esos checks o logs en donde va a dar diferentes errores. En este caso el error, o no es un error, sino que es por decir una advertencia de que el umbral pasó. En este caso va a realizar los 3 checks. Una vez que pasa el tercer check, él va a escalar y una vez detecta este escalado, va a decir, ok, tengo una carga bastante amplia, entonces por favor, agreguemos otro servidor para balancearla. En este caso, lo que va a hacer es que él va a agregar un servidor, verifica esa configuración y reinicia el HA proxy. ¿Para qué razón? Para que se pueda agregar por medio del pool otro servidor que ayude a balancear la carga. En este caso, nosotros, para verificar que correctamente funciona, vamos a otra vez hacer lo que es siendo el acceso a la sesión SSH. Y por medio de este comando podemos verificar que actualmente se encuentran 2 servidores activos que están siendo balanceados, ¿cierto? Y estos 2 servidores activos, pues es lo que hemos visto anteriormente por medio de este script. Él sigue monitoreando, al igual que esta parte del testeo. En el testeo, él va a ir teniendo diferentes picos, en donde cada pico va a tener en cuenta la información global que está dando la CPU en ese momento y él va a seguir tomando las decisiones. Entonces él va a tener ese tiempo de acción en donde directamente nosotros podemos ver que él va a ir incrementando ese tiempo hasta que llegue hasta el límite que ha sido propuesto por medio de lo que siendo este umbral. En ese caso, como nosotros le hemos dado un tiempo de 120, lo que siento esta carga se mantiene estable. Entonces él va a decirle como que, ok, estos servidores que tengo actualmente no están cumpliendo con lo que vienen siendo estas cargas. Entonces, por favor, deme otro servidor para poder seguir equilibrando mi balanceo. En ese caso, vuelve y entra, ya que al ser un tiempo tan extenso, va a detectar que la carga se mantiene estable, o sea, por encima del 80%, y en este caso va a volver a agregar otro servidor, ya que tiene que equilibrarse por medio de este tercer servidor. Y si verificamos otra vez por medio de la sesión SSH cuántos servidores se cuentan actualmente en lo que viene siendo el archivo de configuración, podemos ver que ahora se agrega un nuevo servidor. En este caso, por la automatización de los pools. Como podemos ver, ahora pasó a tener este puerto. Ahora bien, ahora se ejecuta la fase 2. La fase 1 ha sido completada. La fase 2 es donde nosotros vamos a equilibrar o estabilizar la parte del servidor. Donde podemos ver que actualmente él va a ir bajando lo que es el CPU. Lo va a ir equilibrando. Como podemos evidenciar, ahora él pasa de tener un volumen actual del 100% a tener un volumen del 29, 21, 19 e ir validando. En este caso, como nosotros podemos observar, él, en este caso, entra a 19%. Este está por debajo de nuestro umbral de 20%. Pero como nosotros hemos realizado diferentes validaciones, recuerden que él va a estar haciéndolo constantemente. O sea que él va a hacer diferentes checks. En este caso, solamente pasó el primer check, pero no pasó otro segundo check porque al volver a analizar el comportamiento de la CPU subió otra vez al 22%, que es un valor actual estable que no hace parte de lo que viene siendo un umbral óptimo para seguir bajando lo que viene siendo la parte del servidor. En este caso, nosotros podemos ver que él va a seguir monitoreando actualmente la parte del CPU. En este caso, nosotros hemos puesto un tiempo estable de 60 segundos para que sea un poco más corto, para que pueda entrar a lo que viene siendo la fase 3, que este es donde nosotros vamos a hacer el entorno
donde tenemos el scale down, ¿cierto? En este caso, podemos ver que él va a seguir bajando. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. ¿Por qué razón? Porque entró a la fase 3, en donde ya los niveles de estrés son muy bajos. En este caso, como puedo ver, él va a bajar hasta un 19%, un 17%, hasta que lo que viene siendo el rango normal se sigue equilibrando. En este caso, él va a hacer el autoescalado de manera continua, ¿cierto? Al igual que esto acá. Nosotros hemos puesto también este comando, que es la parte del tail, ya que tenemos un archivo temporal que se va a ir guardando en lo que viene siendo una instancia de directorio, ¿cierto? En este caso nosotros lo que estamos haciendo es el monitoreo. Este monitoreo nos va a dar directamente la respuesta mucho más acoplada, en donde tenemos los servidores, el CPU y datos que sean mucho más importantes dependiendo de lo que viene siendo esto acá. El horario y la fecha, ya que directamente si nosotros tenemos un servidor corriendo por medio de un balanceador, tenemos que evidenciar directamente en qué manera o en qué condición se dieron estos picos, ¿cierto? Entonces él va a seguir, él va a seguir, él va a seguir, él va a seguir haciendo este monitoreo constante. Vamos a seguir con esta fase hasta que lo que viene siendo el servidor que está activo siga bajando, ¿correcto? Entonces vamos a tener la parte del umbral. Sigue bajando. Cerremos esta acá. Con esta. Vamos acá. Y que él se siga ejecutando hasta que se reinicien los contenedores, ¿correcto? Ahora bien, ese pequeño corte ha sido para poder llevar a cabo la evidencia directa de que funciona todo este script contra las validaciones que tenemos. ¿Por qué razón? Porque pues es un proceso mucho más largo. En este caso, cuando nosotros detectamos otra vez lo que viene siendo los pools, hemos visto que por medio de este comando, anteriormente teníamos correctamente que se borró el tercer servidor y que ahora nosotros directamente tenemos dos servidores totales, donde el script, en este caso, lo que va a hacer es darnos esta información general en donde va a tener la información directa de cómo estaban antes y los va a ir eliminando. En este caso, esta carga se dio para eliminar el segundo servidor y para que se quede el servidor base. En este caso, nosotros habíamos cortado el video cuando todavía la CPU actual detectaba lo que viene siendo los 3 servidores, ¿cierto? En este caso, cuando nosotros seguimos ejecutando, vuelve y borra lo que viene siendo otro nuevo servidor, ya que la carga ha disminuido al umbral, ya que podemos detectar que las últimas 3 cargas, o sea, los 3 checks, dieron un desempeño actual del 15, un desempeño actual del 14 y un desempeño actual del 18. Cumplió directamente, ya esta carga es estable y se promedia. Una vez que se promedia, hemos dado por resultado que ha sido eliminado ese servidor. Entonces, acá tenemos la prueba cuando tenemos los servidores. Pero una vez volvemos a ejecutar el grep, podemos ver que el servidor actual que está activo es ese servidor 1. Y por más de que la carga siga bajando, él no va a eliminar. ¿Por qué razón? Porque ese servidor base que nosotros vamos a tener en lo que es siendo este balanceador de cargas. Entonces nosotros acá, en otras iteraciones, hemos podido evidenciar de que la carga vuelve a entrar 3 veces en un umbral inferior al 20%, teniendo el check 1, el check 2 y el check 3, ¿cierto? En este caso, el escalado, una vez se inicia, alcanza su límite, o sea, el límite mínimo de servidores. Vuelve y hace otro check y va a seguir reiniciando los contadores. Este contador se reinicia, se reinicia, se reinicia y él no va a bajar de un servidor porque directamente es el que tiene que proporcionar. Y si un servidor tiene una carga inferior al umbral, pues solamente nos da un indicativo de que lo que es siendo la optimización de este balanceo está siendo efectiva, ¿cierto? Él solamente va a tener estas cargas y pues como nos están llevando a cabo muchos procesos, él siempre va a mantener una carga activa en un porcentaje de 20 al 40%, pero nosotros hemos dispuesto ese umbral de menos 20 para que pues en ese caso de que ya sea muy inferior, la elimine. Como puedes ver, el monitoreo sigue activo. La única manera de nosotros de tener este monitoreo es cuando nosotros ingresamos control C para detener el proceso, teniendo un estado final de un servidor. Pero nosotros también lo podemos volver a iniciar para tener en cuenta de que directamente el servidor siempre va a ser de esta manera. También nosotros, por ejemplo, si hacemos el test scaling y metemos, en este caso iniciamos en interactiva, demos una carga de 1 para que agregue un servidor, evidenciamos de que los valores actuales se están tomando en cuenta según la máquina. No es un proceso automatizado que realice las acciones según como nosotros lo querramos, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a esperar que se agregue un servidor y vamos a interrumpir la labor que se está llevando a cabo. Entonces vamos a hacer una espera para que realice los 3 checks y los agregue. Entonces vamos a tener ese tiempo restante. Ahí ya detectó
todo lo que viene siendo la CPU actual. Entonces va a tener el tiempo, el timestamp, el cooldown, hasta que finalice, ¿cierto? Entonces sigue. Y entonces esperemos a que se ejecute la parte de el agregar un servidor. Lo detecta, sigue detectando. Podemos evidenciar que el estrés sigue iniciado. En este caso pues no es un monitoreo constante porque solamente es una acción que estamos llevando a cabo por medio de esto. Entonces ahí lo detectó. Check 1. Ahí luego va a entrar otra vez al check 2. Una vez finalice esa iteración. Check 2. Y ahora va a entrar al check 3 y lo agregar. Check 3 y agrega el servidor. Verificamos nuevamente por el grep. Se encuentra activo. Control C. Finaliza con un estado final de 2 servidores activos. Automáticamente este script también deja de funcionar ya que no está tomando en cuenta la parte de esta ventana. Si nosotros le damos otra vez al autoscaler, lo que va a detectar actualmente es que hay 2 servidores activos. ¿Por qué razón? Porque está guardando el estado actual de esa máquina. Entonces lo lleva al tiempo actual de última acción. Ahora bien, la práctica ha sido llevada a cabo al 100% con todo lo que vienen siendo los parámetros que han sido exigidos por medio del docente. Entonces podemos evidenciar de que estamos llevando a cabo un proceso más administrativo, ya que estamos ahorrando lo que viene siendo una variable muy importante para nosotros, que es el tiempo, donde nosotros no vamos a tener que hacer de manera manual todo lo que viene siendo la logística para poder optimizar un balanceador de cargas y saber si debemos agregar o no agregar. Estamos dándole una orden directamente a la máquina mediante lo que viene siendo acceso a configuración del sistema y que ella misma tome en cuenta toda esta información y decida qué debe llevar a cabo según nosotros lo que hemos puesto en lo que viene siendo este umbral, ¿cierto? Donde pues directamente hemos visto que lo único que tiene nuestro balanceador de cargas es el HAProxy, o sea, el HAProxy lo único que tiene es los archivos, que en este caso es el agregar o eliminar, y él va a tomar en cuenta las órdenes que está recibiendo por medio de la ejecución de este script para saber qué es lo que debe realizar. Entonces, sin nada más agregar, esta ha sido toda la práctica de la parte número 2 del parcial número 2. Muchísimas gracias.